Este 2025, después de realizar las elecciones de juzgadores, el Congreso tiene pendiente discutir la reforma político-electoral que propone la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas con 7 consejeros electos por voto popular, así como la eliminación de los plurinominales y la reducción de diputados y senadores. Bajo la premisa de que el sistema electoral mexicano es más caro que en Brasil, Argentina o Chile, el propósito es reducir a la mitad el financiamiento ordinario y de campaña a los partidos políticos. Esto generaría ahorros por 32,000 millones de pesos de 2025 a 2030, planteó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras el envío del paquete de reformas constitucionales en febrero pasado. En 2024, los partidos políticos nacionales recibieron del INE más de 10,000 millones de pesos y los partidos locales obtuvieron de recursos más de 8,000 millones de pesos, es decir, un total de 18,000 millones de pesos para el sistema partidario. Esta reforma es el tercer intento de modificar el sistema electoral. La primera propuesta no fue aprobada en diciembre de 2022 porque Morena y aliados ya no contaban con mayoría calificada. Días después, el entonces presidente López Obrador presentó el denominado Plan B, que solo modificaba leyes secundarias en materia electoral, el cual se alcanzó la mayoría simple necesaria. Sin embargo, y en medio de protestas de la Marea Rosa, incluyendo al exconsejero presidente Lorenzo Córdoba, fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio de 2023 por irregularidades en el proceso legislativo. Jaime Cárdenas, exconsejero electoral e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo en entrevista que habrá oposiciones como las vistas en la reforma judicial o la eliminación de órganos autónomos. Ahora, no va a ser fácil. No va a ser fácil porque habrá, como en el caso de los otros órganos autónomos que ya han desaparecido, pues un forcejeo burocrático, administrativo. No hay nada que la gente defienda más que su espacio de poder burocrático, ¿no? Entonces va a estar complicado, pero sí es necesario hacerlo. Yo no digo que un adelgazamiento fuerte o muy grande, pero sí debe haber algún tipo de adelgazamiento en las estructuras del actual INE. Vamos a ver si inmediatamente se aprueba empezando el año que viene. Vamos a tener un contexto muy interesante por todo lo que la presión que vamos a recibir en otros temas, en otras materias del gobierno de Trump, de los Estados Unidos. Entonces, esa influencia norteamericana, aunque es respecto a otras cosas, puede tener algún impacto en la aprobación de algunas reformas, como la reforma electoral, ¿no? La propuesta legislativa plantea que el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas sustituya al INE y absorba las funciones de los 32 OPLEs de las entidades federativas. Es decir, el árbitro electoral no será eliminado, solo se ajustará su estructura. Asimismo, se propone reducir el número de consejeros electorales de 11 a 9 integrantes, y el periodo de su cargo disminuiría de 9 a 6 años sin posibilidad de reelección. Sí hay en el IFE en aquella época y ahora en el INE, pues estructuras burocráticas que no se trata de desaparecerlas por desaparecerlas, sino ver realmente cuáles de ellas deben permanecer. Entonces, yo soy de la idea, yo estoy a favor de ello, de que exista una racionalización de las estructuras burocráticas del actual INE, ahora que se transforme en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, como propone la reforma, porque sí, yo podría decir o supongo que hay pues exceso burocrático. Los soples cada vez tienen menos sentido porque las principales funciones electorales pues ya las desempeña el INE. Además, los soples, como sabemos, tienen un problema de relación muy fuerte con los gobiernos estatales, con los congresos locales, no les autorizan presupuesto, en fin. Yo creo que el tema electoral debe estar centralizado.
en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y que sí, eso va a implicar, ojalá que se entienda en el INE, pues una reducción, ¿no? Burocrática importante, ¿no? Eso cuesta mucho trabajo entenderlo. Creo que, por ejemplo, los del INAI, que ya ves que ahora desapareció el INAI, nunca lo entendieron. Y cuando lo quisieron entender fue demasiado tarde. Bueno, no es que el INE vaya a desaparecer o el órgano autónomo que se encargue de las elecciones, se va a llamar de otra manera, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, pero seguirá siendo un órgano autónomo. Yo no creo que vaya a desaparecer ni nada por el estilo, ¿no? Sino simplemente se trata de ajustarlo administrativamente, burocráticamente, y también que el INE, o el futuro Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, asuma todas las competencias y funciones que actualmente tienen los OPLES. Actualmente, el Consejo General del INE enfrenta una crisis interna de falta de nombramiento de direcciones por falta de consenso entre los 11 consejeros, ya que algunos vienen del periodo de la presidencia de Lorenzo Córdoba, muy cercano a la Marea Rosa. Yo creo que ahí en el INE, muchos de los problemas que observamos, ¿no? Entre algunos que apoyan a la actual presidenta, otros que no la apoyan, tiene que ver con la procedencia de los consejeros. Algunos de esos consejeros provienen, pues, de épocas previas, ¿no? Donde tenían posiciones dominantes el PRI, el PAN, el PRD. Ahora eso pues ya no existe, ya esos tres partidos ya no tienen la fuerza política de antaño. Pero bueno, hay consejeros y consejeras que pues son nostálgicos del pasado, ¿no? Son nostálgicos del pasado y no quieren entender que estamos en una nueva circunstancia. Yo veo que los problemas del actual INE son esos, consejeros y consejeras que fueron designados en una lógica política distinta a la actual, por partidos políticos que ya no tienen la fuerza política que tuvieron en el pasado, y nuevos consejeros pues que están o responden, ¿no? A un tiempo nuevo en donde Morena, no es que sean de Morena, pero sí donde Morena tuvo un papel muy importante en la nombramiento, ¿no? De esos consejeros, aunque sabemos que los últimos fueron por sorteo, ¿no? Fueron por sorteo en la Cámara de Diputados, pero bueno, bajo el nuevo esquema de poder de Morena. Entonces, es eso, son dos lógicas políticas opuestas, la del pasado, del PRIAN, PRD, y la lógica que está hoy en día, teniendo influencia política en nuestro país, que es la de la 4T. La propuesta de reforma político-electoral presentada en febrero también expone la eliminación de 200 diputados y 64 senadores plurinominales. El Congreso tendrá 300 diputados y 64 senadores electos por el principio de mayoría relativa en los distritos o estados que representen. El exconsejero electoral Jaime Cárdenas está en desacuerdo con la eliminación de los plurinominales, ya que aunque la ciudadanía los rechace, eso permitiría un poder descomunal a Morena y aliados, lo cual perjudicaría a la democracia. Yo no soy muy partidario de eso, ¿no? De eso que me estás preguntando que viene en el plan C. Yo estoy más a favor de los sistemas de representación proporcional. Creo que un sistema electoral de mayoría sí podría generar hasta problemas políticos, pero bueno, no, ¿por qué? Porque fortalecería a Morena muy grande, de manera enorme, de manera enorme, de manera muy grande. Piensa, por ejemplo, lo que hubiera ocurrido si en 2024 no hubiesen existido diputados ni senadores de representación proporcional, que el peso de Morena en diputados y senadores sería descomunal. No sé cuántas elecciones ganó el PAN de mayoría o los partidos de oposición, pero fueron escasas. Entonces Morena, con un sistema electoral mayoritario, hoy en día tendría pues más del 90%
de los espacios en Senado y en diputados. Entonces, sería una fuerza muy poderosa. Y tal vez eso no sea conveniente para el país. Eh, yo sé que es una idea atractiva, que a la gente no le gustan los legisladores de representación proporcional, que no tienen buena prensa, pero sí es necesario que exista algún tipo de equilibrio y de pluralismo en las cámaras y un sistema electoral de mayoría, eh, tal como están en este momento las circunstancias políticas, lo único que haría sería fortalecer enormemente el poder que ya tiene Morena. Lo que sí se podría pensar, en eso estoy de acuerdo, es en una reducción del tamaño de la Cámara de Diputados y del Senado, siempre y cuando se mantuvieran legisladores de representación proporcional. Sin embargo, el académico de la UNAM ve viable la eliminación de diputados y senadores a 264 respectivamente. Hay también una demanda social, son muy grandes y muy costosas las cámaras. Yo sé que comparativamente nuestra cámara no es tan grande, ¿no? Pero hay ese reclamo. La gente, muchos sectores sociales, sobre todo las clases medias y las clases populares, pues ven con malos ojos las estructuras burocráticas en general. Entonces, bueno, si Morena quiere seguir impulsando la reducción del tamaño de las cámaras, bueno, eso creo que se puede hacer siempre y cuando no sea muy drástico, ¿no? Desde luego el poder legislativo en México, por otra parte, debe ser fortalecido, ¿no? Claro, la fortaleza del poder legislativo no solamente se realiza o se va a realizar a través de mayor presupuesto y estructuras burocráticas, pero sí debe haber ¿cómo te diré? Un análisis de cuál debe ser el tamaño adecuado de la Cámara de Diputados y de senadores. Repito, siempre y cuando se mantuviese ese componente de representación proporcional. Finalmente, para facilitar la validez de consultas populares y la revocación de mandato, se propone reducir de 40 a 30% el porcentaje de participación requerido para que los resultados sean vinculantes, es decir, el equivalente a 30 millones de votos. Las consultas se realizarán en el mismo día de las elecciones ordinarias, cada 3 años en consultas populares y cada elección intermedia en revocación de mandato. Y ahora sí se permitirá que los temas electorales y las obras de infraestructura puedan ser consultados.